En la historia de la guerra, rara vez se encuentran máquinas alrededor de las cuales, con el tiempo, surge un aura casi mística. Tanques, aviones, barcos, todos ellos fueron creados para tareas bastante terrenales: matar, sobrevivir, cumplir órdenes. Pero con el Tigre ocurrió algo diferente. Traspasó los límites de una simple máquina de combate y se convirtió en un símbolo. En la memoria de posguerra, se transformó en la encarnación de la genialidad ingenieril alemana, un depredador entre herbívoros, el último argumento de un Reich condenado. La ironía reside en que cuanto más nos alejamos de la guerra misma, más puro y majestuoso parece su imagen, y menos verdad queda en ella sobre lo que realmente significaba servir en este tanque. El paradoxo del Tigre comienza con una pregunta simple: ¿por qué se habla tanto de él si combatió durante un periodo relativamente corto y en cantidades insignificantes en comparación con la escala de la guerra? La respuesta no radica solo en su cañón o en su blindaje, sino en el efecto psicológico que producía. Por primera vez en toda la guerra, fueron precisamente los alemanes quienes obtuvieron un arma que infundía miedo no solo al enemigo, sino también a sus propios soldados. Miedo a la responsabilidad, miedo al error, miedo a quedar atrapados en él en medio del campo de batalla sin ayuda ni esperanza. Cuando en agosto de 1942, cerca de Leningrado, los tanquistas soviéticos se enfrentaron por primera vez a este tanque, nadie conocía aún su nombre. En los informes aparecían formulaciones vagas: tanque alemán pesado de nuevo tipo, máquina con blindaje impenetrable, cañón de gran calibre. Las personas juzgan la guerra a través del prisma de lo habitual, y por eso el primer encuentro con algo que no encaja en la experiencia previa siempre genera rumores. Un equipo afirmaba que los proyectiles rebotaban en el blindaje como piedrecitas en el agua. Otro contaba que el tanque alemán destruyó su máquina desde una distancia en la que antes nadie disparaba. Y aquí es importante entender: el miedo no surge de las estadísticas, nace de la sensación de impotencia. En aquellos días, los tanquistas soviéticos sintieron por primera vez que no eran cazadores, sino presas. Pero esta historia tenía un segundo lado, del que casi nadie sospechaba entonces. Dentro del nuevo tanque alemán se encontraban personas que temían no menos. Los equipos de los primeros Tigres sabían perfectamente que manejaban una máquina de la que nadie tenía una idea clara. Las instrucciones eran crudas, la experiencia operativa mínima y las piezas de repuesto algo teórico. No era una herramienta perfeccionada, sino un experimento realizado en condiciones de combate. Cada salida a la posición se convertía en una prueba no solo para el tanque, sino también para los nervios del equipo. Cualquier sonido extraño, cualquier tirón en la transmisión podía significar el fin. No heroico, sino humillante. Quedarse atascado, apagarse, ser abandonado. En las tropas alemanas, rápidamente se formó una regla no escrita: el Tigre no era un tanque para maniobras, sino para emboscadas. No les gustaba moverlo sin necesidad, lo cuidaban. Y no porque fuera tan valioso, sino porque su avería podía paralizar a toda una unidad. Donde un Panzer IV podía repararse de alguna manera en el lugar, el Tigre requería especialistas, tiempo y recursos que en la línea del frente siempre faltaban de manera crónica. Mientras tanto, los rumores sobre nuevo tanque se extendían por los frentes más rápido que el tanque mismo. En el norte de África, donde Rommel intentaba mantener un frente en desintegración, los Tigres se convirtieron en un elemento casi teatral de la guerra. Se utilizaban como argumento: la aparición de un par de tales máquinas podía detener el avance de toda una columna. Los tanquistas aliados aún no sabían cuántos había en realidad. Les parecía que los alemanes producían estos monstruos por docenas, si no por cientos. Era un error de percepción, pero en la guerra, los errores de percepción matan no peor que los cañones. Los aliados rápidamente aprendieron a temer al Tigre como una amenaza abstracta. En los informes aparecía incluso donde nunca había estado. Cualquier Panzer IV con cañón largo se convertía automáticamente en un Tigre. Este fenómeno adquirió un carácter casi anecdótico. Cuanto menos Tigres reales había en un sector del frente, más frecuentemente se informaba sobre ello. Los alemanes, sin quererlo, obtuvieron un arma de guerra psicológica, pero detrás de esta fachada se ocultaba una verdad desagradable. Cada Tigre era único, como un prototipo experimental ensamblado a mano. Requería condiciones ideales que la guerra no proporcionaba. Su equipo debía ser de alto nivel, disciplinado y paciente. Y la guerra de 1943-1944 era todo menos paciente. Los frentes se derrumbaban, las decisiones se tomaban apresuradamente, los tanques se enviaban donde era necesario tapar un agujero con urgencia. Y aquí la leyenda comenzaba a resquebrajarse. Muy pronto se hizo evidente que el Tigre se sentía perfectamente en combates cortos y cuidadosamente preparados, pero toleraba mal el caos de las retiradas. Fue creado para un ejército en ofensiva, seguro del día de mañana, y no para un estado que lentamente pero inexorablemente perdía la guerra. Cada kilómetro de repliegue aumentaba su vulnerabilidad.
Cada tanque abandonado en la marcha se convertía en un mudo monumento a su propia arrogancia. Y quizá la ironía más amarga radica en que cuanto más esfuerzos ponía Alemania en mantener el mito del tigre, más caro costaba este mito a aquellos que se encontraban dentro de la máquina. Al equipo se le inculcaba que eran la élite, que se esperaba de ellos lo imposible, que su tanque no tenía derecho a averiarse ni a retroceder. En la realidad, a menudo combatían en condiciones en las que cualquier otro tanque tendría más posibilidades, simplemente porque podía repararse o reemplazarse rápidamente. Así, el tigre se convirtió no solo en un arma, sino en un símbolo de la guerra en la que se apostaba por la excepcionalidad en lugar de la fiabilidad, por el efecto en lugar de la sostenibilidad. Y esto es solo el comienzo de su verdadera historia. Una historia donde detrás de cada disparo ruidoso se esconde el silencio de una máquina abandonada y las personas que se quedaron con ella hasta el final. Poco después de los primeros combates, quedó claro que el tigre vivía en dos realidades paralelas. En una, en las pantallas de las crónicas cinematográficas y en los relatos victoriosos, parecía la encarnación de la fuerza, una máquina que avanzaba impunemente, aplastando todo a su paso. En la otra, mucho menos glamorosa, existía como una pesada carga alrededor de la cual había que construir todo un ecosistema logístico. Y cuanto más duraba la guerra, más se divergían estas dos realidades. Para los adversarios, el tigre permaneció durante mucho tiempo como algo casi mitológico. Los soldados rara vez lo veían de cerca, pero oían hablar de él constantemente. Las historias se multiplicaban, se enriquecían con detalles, exageraciones, conjeturas. Un tanque se convertía en tres en una compañía, y una compañía en un batallón inexistente. Esto era especialmente notable en el frente occidental, donde las unidades estadounidenses apenas acumulaban experiencia de combate. Los jóvenes equipos de los Sherman aún no tenían el hábito de separar la amenaza real de los rumores, y por eso cada combate con tanques alemanes comenzaba con una pregunta interna: ¿y si es él? La situación se agravaba porque el tigre externamente recordaba a los conocidos Panzer IV, pero se comportaba de manera completamente diferente. Los tanquistas aprendían a reconocerlo por detalles menores, por el pesado zumbido del motor, por cómo no se apresuraba a acercarse, prefiriendo disparar desde lejos. Esto generaba nerviosismo. Incluso si el tanque alemán resultaba no ser el mismo, el combate ya se desarrollaba según el peor escenario, con precaución, dudas, demoras en la toma de decisiones, y la guerra no perdona las dudas. Sin embargo, mientras los adversarios temían al tigre como imagen, los propios equipos alemanes comenzaban a temerle como realidad. El servicio en un batallón de tanques pesados rápidamente dejaba de ser un honor privilegiado y se convertía en una tensión constante. Cualquier marcha causaba más ansiedad que el combate mismo. En el combate todo era claro, había un objetivo, un enemigo. En la marcha, el oponente se convertía en el propio tanque. Podía sobrecalentarse, apagarse, perder el movimiento por una avería menor, y entonces el equipo se encontraba en la situación más peligrosa, entre los frentes, sin cobertura, con una máquina casi imposible de evacuar. Los comandantes alemanes cada vez más se enfrentaban a un dilema: introducir los tigres en combate o preservarlos. Preservarlos significaba perder la iniciativa. Usarlos era arriesgarse a quedarse sin ellos por completo. A diferencia de las máquinas más simples, el tigre no toleraba la improvisación. Requería planificación, reconocimiento, apoyo de infantería y artillería, pero la guerra a mediados de 1943 se parecía cada vez menos a una partida de ajedrez y cada vez más a un incendio que se intentaba apagar con las manos desnudas. Esto se manifestó de manera especialmente dolorosa en el frente oriental después de la batalla de Kursk. Aunque los mismos tigres mostraron allí una alta efectividad en combate, la situación estratégica para Alemania empeoró de manera irreversible. La retirada se convirtió en la norma, y la retirada y un tanque pesado son una combinación casi incompatible. Cada puente destruido, cada camino destrozado se convertía en una trampa potencial. A veces los equipos discutían de antemano quién y dónde colocaría los explosivos si había que abandonar la máquina. Eran conversaciones no sobre la derrota en combate, sino sobre la desesperanza técnica. Los aliados, mientras tanto, aprendían. Muy rápidamente comprendieron que combatir al tigre de frente era una mala idea. Si no se podía perforar su blindaje desde la distancia habitual, significaba que había que cambiar la lógica misma del combate. Comenzó la caza. Los tigres se convirtieron en objetivos para la artillería, la aviación, los zapadores. Intentaban no destruirlos, sino inmovilizarlos. Una oruga dañada o una torre atascada eran casi equivalentes a una sentencia. La superioridad aérea se convirtió en un factor decisivo. Para un tanquista no hay nada más desmoralizador que saber que el cielo pertenece al enemigo. El tigre era demasiado grande para desaparecer. No se podía esconder rápidamente. No se podía llevar bajo los árboles en cuestión de segundos. Existía como un objetivo visible, y los equipos lo entendían perfectamente. Cualquier sonido de avión hacía que se apretujaran en los asientos y esperaran el golpe desde arriba, el momento más impotente para una máquina blindada.
Pero incluso sin aviación, el tiempo trabajaba en contra del Tigre. La calidad de la producción caía, las piezas se volvían más rudas, el ensamblaje menos preciso. No siempre se notaba a primera vista, pero se sentía en la operación. Los tanques fallaban cada vez más sin intervención del enemigo. Y si antes el equipo podía esperar una reparación, ahora cada fallo mecánico acercaba la decisión inevitable: destruir la propia máquina. En este momento, la leyenda comenzaba a divergir definitivamente de la realidad. Desde fuera, el Tigre aún parecía amenazador, pero dentro se convertía en una fuente de estrés constante. Los tanquistas pensaban más no en cómo vencer, sino en cómo no quedarse atascados, no averiarse, no ser los últimos en la columna. La guerra en el Tigre se convertía en una guerra de desgaste, no solo del metal, sino también de los nervios. Y aquí surge otra pregunta incómoda que rara vez se plantea: ¿cuántas vidas costó la idea misma de este tanque? No las enemigas, sino las alemanas. No las de aquellos que fueron destruidos en un combate honesto, sino las de aquellos que murieron por la imposibilidad de retroceder, por una avería, por una orden de resistir a cualquier precio. El Tigre exigía de sus equipos más de lo que la guerra suele exigir de un soldado. Exigía fe en una máquina que cada vez menos justificaba esa fe. Y sin embargo, a pesar de todo esto, los equipos continuaban combatiendo. No porque creyeran en la victoria, sino porque no había otra opción. La leyenda vivía su propia vida, y las personas dentro del Tigre se convertían en sus prisioneros. Precisamente aquí comienza la parte más trágica de su historia. Una historia no sobre la técnica, sino sobre las personas a las que ella molía lentamente. Al final de la guerra, el Tigre cada vez más se encontraba en el rol de un actor que actuaba en una obra donde el público ya se había dispersado. Aún lo sacaban a escena, aún intentaban dar a lo que ocurría un aspecto de fuerza amenazadora, pero el sentido estratégico de estos esfuerzos desaparecía rápidamente. La máquina, concebida como símbolo de ofensiva, cada vez más se utilizaba como búnker móvil, la última esperanza para retener un sector del frente que, según todos los cálculos, era imposible mantener. El año 1944 se convirtió en un punto de inflexión no solo para los frentes, sino también para la psicología de las unidades de tanques alemanas. Si antes los equipos de los Tigres podían contar con apoyo, planificación, al menos con la ilusión de control sobre la situación, ahora cada vez más los arrojaban al combate como un medio de emergencia. La orden sonaba simple: retrasar, no vencer, no romper, no destruir al enemigo, simplemente retrasar, por unas horas, a veces por un día, a veces hasta el último proyectil. En estas condiciones, el Tigre comenzaba a parecer casi una burla. Su poder estaba calculado para un combate donde hay espacio, distancia, tiempo para elegir posición. Y tenía que actuar en el caos de la retirada, entre caminos destrozados, refugiados, columnas, unidades mezcladas. Los tanquistas cada vez más se encontraban en situaciones donde incluso una máquina perfectamente operativa no podía cambiar el resultado. Podían destruir varios tanques enemigos, retrasar el avance, crear un éxito local, pero luego inevitablemente se quedaban sin combustible, sin cobertura, sin posibilidad de retroceder. La ironía radicaba en que precisamente en este periodo, el Tigre se convirtió en el más peligroso tácticamente, pero el menos significativo estratégicamente. Sus equipos a menudo demostraban el más alto nivel de maestría, actuaban con sangre fría, utilizaban el terreno, organizaban emboscadas. En episodios individuales, realmente convertían un sector del frente en una trampa mortal para el enemigo. Pero tales episodios se volvían cada vez menos, y el precio de cada uno cada vez más alto. Los aliados para entonces ya no percibían al Tigre como algo sobrenatural. La experiencia, el número y la confianza hicieron su trabajo. Sí, aún era peligroso. Sí, el encuentro con él requería precaución. Pero el miedo se cambió por el cálculo. Aprendieron a rodearlo, agotarlo, privarlo de movilidad. Si antes la aparición de un Tigre podía detener una ofensiva, ahora solo corregía el plan. En algún lugar reforzar la artillería, en otro llamar a la aviación, en otro simplemente rodearlo. Especialmente reveladora se convirtió la reacción de la infantería. Al comienzo de la guerra, los soldados intentaban mantenerse alejados de los tanques pesados alemanes. Para 1944 ya sabían que un Tigre inmóvil era casi un tigre muerto. Lo temían, pero no lo respetaban. Y en la guerra eso es una diferencia fundamental. El respeto es el reconocimiento de la fuerza. El miedo sin respeto es solo un obstáculo temporal. Dentro de las unidades alemanas, el estado de ánimo era aún más sombrío. Las pérdidas entre los equipos experimentados se reponían con reclutas mal entrenados. Los jóvenes tanquistas entraban en el Tigre sin entender qué máquina era y qué exigía de ellos. Les decían que manejaban el mejor tanque de la guerra, pero olvidaban decir que este tanque no perdonaba errores, no perdonaba maniobras bruscas, no perdonaba la elección incorrecta de ruta, no perdonaba el pánico. Los mismos equipos cada vez más percibían su tanque no como protección, sino como responsabilidad. Era demasiado visible, demasiado valioso, demasiado complejo. No se podía simplemente abandonarlo. No se podía reemplazarlo fácilmente. Cada decisión, detenerse, girar, arriesgar, adquiría un peso adicional. Y cuanto peor se ponía la situación, más fuerte presionaba este peso sobre las personas dentro.
Apareció otro detalle amargo. El tigre, cada vez más, se convertía en un arma contra sus propios equipos en un sentido moral. Su reputación se creaba en los éxitos de los mejores ases, pero la mayoría de los tanquistas nunca alcanzaba tales resultados. Combatían en condiciones menos favorables, sin apoyo, sin tiempo para preparación. Y cada vez que su tanque se perdía no en un combate heroico, sino por una avería o falta de combustible, se percibía como un fracaso personal, casi como una traición al ideal. Al final de la guerra, las carreteras de Europa estaban sembradas de cascos de tigres. Algunos fueron destruidos, otros cuidadosamente volados por sus equipos. A menudo no había ni rastros de combate ni cuerpos del enemigo cerca, simplemente una máquina abandonada, víctima de las circunstancias. Estas escenas rara vez entran en las crónicas, porque encajan mal en la leyenda. No son sobre heroísmo, sino sobre impotencia. Precisamente en estos cascos silenciosos radica la verdadera historia del tigre, no en duelos efectivos, no en cifras récord de técnica destruida, sino en cómo una máquina creada como símbolo de superioridad resultó no estar preparada para una guerra de desgaste. Exigía condiciones que Alemania ya no podía proporcionar, y por eso cada nuevo tigre que salía al frente en 1944-1945 no era un paso hacia la victoria, sino un aplazamiento de lo inevitable. La leyenda continuaba viviendo, en informes, en relatos, en los miedos del enemigo, pero para aquellos que se encontraban dentro, cada vez más se convertía en una pesada sombra de la que no se podía librar. Y cuando la guerra terminó, precisamente esta sombra permaneció más tiempo, en los recuerdos de aquellos pocos que sobrevivieron y sabían a qué precio se crea el mito del mejor tanque de la guerra. Después de la guerra, el Tigre comenzó una segunda carrera, mucho más exitosa, la carrera de leyenda. En una Europa destruida, entre ciudades carbonizadas y millones de muertos, las personas necesitaban imágenes simples y claras que ayudaran a comprender la pesadilla vivida. Y el Tigre resultó ser un símbolo idealmente adecuado. Era visible, imponente, fácilmente reconocible. En él se unían el miedo de los enemigos, el orgullo de los vencidos y la admiración de aquellos que miraban la guerra ya desde el lado de la historia. Los veteranos de los ejércitos aliados contaban sobre él como sobre un adversario casi invencible. Estos relatos eran sinceros, pero no siempre precisos. La memoria tiende a intensificar la tensión vivida, y un raro encuentro con una máquina realmente peligrosa se recuerda más fuerte que cientos de combates ordinarios. Así, el Tigre comenzó a crecer en la conciencia de posguerra, volviéndose más grande, más aterrador y más poderoso de lo que fue en realidad. La sociedad alemana, que vivía la derrota y el colapso de las ilusiones anteriores, también se aferró a esta imagen. En la historia del Tigre, era conveniente ver la prueba de que Alemania perdió no por falta de inteligencia o talento ingenieril, sino por la superioridad numérica de los enemigos y las circunstancias. Supuestamente, la técnica era la mejor, simplemente había muy poca. Esta explicación sonaba mucho más consoladora que el reconocimiento de errores sistémicos, aventurismo estratégico y agotamiento moral. Los historiadores y popularizadores recogieron con gusto el tema. El Tigre se vendía bien, en libros, revistas, modelos, películas. Se podía desglosar en episodios efectivos: duelo 1 a 1, enemigo en llamas, disparo impune desde gran distancia. Tales escenas se convierten fácilmente en leyenda porque son dramáticas y comprensibles. Es mucho más difícil contar sobre semanas de espera, averías, marchas sin combustible, órdenes sin sentido. Con el tiempo, la imagen del Tigre se separó de su contexto histórico. Comenzaron a considerarlo como un absoluto, el mejor tanque de la guerra, como si existiera en el vacío, fuera de la economía, la logística y el factor humano. En esta lógica no importaba cuántos había, quién los manejaba y en qué condiciones combatían. Solo quedaba el acero, el cañón y el mito. Y aquí surge la ironía más sutil. Si se juzga al Tigre no por la leyenda, sino por la realidad, resulta no ser un símbolo de fuerza, sino de desequilibrio. Refleja un enfoque en el que se apuesta por la excepcionalidad en lugar de la masividad, por el efecto en lugar de la fiabilidad. Al comienzo de la guerra esto podía funcionar. En un conflicto prolongado se convirtió en una trampa. Para los equipos, esta trampa fue especialmente cruel. No eran figuras abstractas de la crónica, eran personas que sentían frío, se cansaban, se equivocaban, entraban en pánico y esperaban sobrevivir. Rara vez se les preguntaba si querían ser parte de la leyenda, simplemente se les decía que debían corresponder a ella. Y cada vez que la realidad no coincidía con las expectativas, eran precisamente ellos quienes pagaban. Hoy, mirando los tigres preservados en los museos, es fácil caer en el encanto. La máquina parece imponente e incluso inmóvil. Blindaje grueso, torre masiva, contornos depredadores. Pero el exponente museístico guarda silencio. No contará cuántas noches el equipo pasó en tensión, escuchando cada sonido del motor. No mostrará cómo era volar el propio tanque y marchar a pie, sabiendo que detrás quedaba no solo metal, sino meses de miedo y trabajo. La verdadera historia del Tigre no encaja en un esquema blanco y negro. No fue ni un milagro absoluto ni un monstruo inútil. Fue un producto de su tiempo. Un tiempo en el que la guerra exigía soluciones simples y recibía consecuencias complejas.
Mostró que la superioridad en un aspecto no compensa la debilidad en otros, y que la técnica, por amenazadora que parezca, siempre permanece rehén de las personas que la crean y utilizan. En este sentido, el tigre no es solo un tanque, es una advertencia sobre que los mitos son cómodos pero peligrosos, que la apuesta por la excepcionalidad puede cegar incluso a los comandantes más experimentados, y que detrás de cada arma legendaria hay no solo victorias, sino también destinos rotos de aquellos que se encontraron dentro. Y posiblemente, precisamente por eso seguimos hablando del tigre décadas después, no porque fuera el mejor, sino porque mostró de manera demasiado evidente el precio de la fe en la leyenda, un precio que siempre pagan las personas vivas y no las máquinas de acero.